El presidente ruso Vladimir Putin pensó que lo tenía todo resuelto en febrero 2022. Enviaría a sus fuerzas a invadir Ucrania en una supuesta operación militar especial que se suponía debía terminar en menos de una semana. Ucrania se desmoronaría, Europa no haría nada al respecto. En 5 días, Putin tendría un nuevo territorio que podría usar como plataforma de lanzamiento para sus ideales expansionistas. Por supuesto, eso no sucedió. Ahora han pasado más de 3 años desde la guerra que causó la desafortunada invasión de Putin, y el líder de Rusia aún no posee Ucrania. Y empeora para Vladimir. El presidente de Finlandia acaba de humillar públicamente a Putin al señalar sus fracasos estratégicos en Ucrania y Europa. El 28 de mayo, Cable News Network publicó una entrevista con el presidente finlandés Alexander Stubb, quien habló con Erin Burnett de la cadena sobre varios temas relacionados con la guerra en Ucrania. Durante la entrevista, lo primero que destacó Stubb fue lo catastrófico que ha sido el recuento de muertes en la guerra de Ucrania debido al fracaso táctico de Putin. Burnett primero preguntó a Stubb qué pensaba sobre el reciente comentario de Trump de que Putin se ha vuelto loco. Esos comentarios llegaron después de los masivos ataques con drones de Rusia contra Ucrania que se llevaron a cabo entre el 23 y el 25 de mayo, culminando en Rusia, enviando un asombroso total de 355 drones junto con 9 misiles el domingo. Para el final del fin de semana, 13 civiles ucranianos habían sido asesinados, con docenas más resultando heridos. En un ataque que parecía contradecir todo lo que Putin ha afirmado sobre querer la paz, Trump estaba furioso. Todo lo que el presidente de los Estados Unidos pudo decir fue que algo le ha sucedido al líder de Rusia. Eso lo convierte en un hombre muy diferente al que Trump pensó que podría convencer para la paz. Se ha vuelto absolutamente loco, afirmó Trump antes de criticar a Putin por matar innecesariamente a muchas personas. Burnett preguntó a Stubb si estaba de acuerdo con la evaluación de Trump, lo que lo llevó a mencionar el recuento de muertes en la guerra de Ucrania. He hablado con el presidente Trump en numerosas ocasiones y creo que siempre hay una estrategia detrás de lo que hace Putin, y esa estrategia es una estrategia de retraso. Y mientras hablamos, él continúa su guerra de agresión en Ucrania, y estamos hablando de al menos 5,000 soldados muertos o heridos por día. Parece que Stubb se ha equivocado aquí, ya que Trump ha afirmado anteriormente que los soldados rusos y ucranianos están muriendo a un ritmo de alrededor de 5,000 por semana. Aún así, su punto sobre cómo la estrategia de molino de carne de Putin ha llevado a una agotadora guerra de desgaste, que ha causado mucha más muerte de la necesaria, sigue en pie. Solo mira algunas de las cifras que Ucrania está compartiendo con el mundo en este momento para ver eso. El 28 de mayo, Ucrania informó que Rusia perdió 1,050 soldados por muerte, lesión o captura en un solo día, junto con 18 de sus sistemas de artillería, 4 tanques y 2 vehículos blindados. Un día después, Rusia perdió el mismo número de soldados ante las fuerzas de Ucrania, junto con 31 sistemas de artillería, más de 80 drones y un vehículo blindado. El punto aquí es que la estrategia de Putin, al menos para el mundo exterior, ciertamente parece tan loca como Trump afirma que es. Parece que la incompetencia estratégica de Putin es tal que su única idea para aprovechar la ventaja de mano de obra de Rusia es seguir enviando soldados para golpear las defensas de Ucrania en oleadas humanas, lo que resulta en bajas masivas. Y solo está empeorando para Putin. Con cada día que pasa, Rusia se acerca más a haber perdido 1 millón de sus soldados en una invasión que se suponía que duraría solo 5 días. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, 986.080 soldados rusos han sido asesinados, heridos, capturados desde que comenzó la guerra. Si Rusia continúa a su ritmo actual de perder alrededor de 1,000 por día, eso deja aproximadamente 2 semanas antes de que esa tasa de bajas alcance 1 millón en poco más de 3 años. Si eso se define como locura, entonces que así sea. Lo que parece querer decir aquí es que está de acuerdo con Trump. Putin ha perdido la cabeza hasta el punto de que no ve el daño a largo plazo que está haciendo a su propio país porque está cegado por su necesidad de capturar Ucrania. La implicación es que Putin debería haber dado un paso atrás y reevaluado lo que estaba haciendo después de que su invasión inicial fracasara. El líder de Rusia no hizo eso. En cambio, redobló la apuesta, creó una picadora de carne. Y aún parece no tener ideas más allá de enviar a más de sus tropas a morir por una ambición que está fallando en realizar. Aún peor para Putin es que su enfoque parece estar acercando a Trump más a los aliados europeos de América. Stubb confirmó esto cuando se le preguntó sobre cuán a menudo habla con Trump. Burnett señala que Stubb incluso jugó golf recientemente con el presidente de los Estados Unidos, lo que pareció crear la oportunidad perfecta para que Stubb discutiera sobre Ucrania.
Stubb también se sentó junto a Trump en el funeral del Papa Francisco, lo que sugiere que hay una relación emergente entre los dos. Eso podría nunca haberse desarrollado si no fuera por las acciones de Putin. Sabes, he tenido la oportunidad de obviamente conocerlo en algunas ocasiones y luego hablar por teléfono bastante regularmente. Y, sabes, son intercambios diplomáticos normales de ideas. Y me alegra poder hacer eso, porque como comprendes, vengo de un país pequeño. Y siempre que el presidente de un país pequeño puede hablar con el presidente de los Estados Unidos, es una buena parte de nuestra diplomacia. De nuevo, Stubb está enviando un mensaje sutil a Putin. Le está diciendo al líder de Rusia que sus acciones solo han servido para profundizar la relación de Finlandia con los Estados Unidos y sus otros aliados. Ahí radica otro error estratégico cometido por Putin. El presidente ruso ve a Finlandia como una amenaza potencial. Sin embargo, parece que no se da cuenta de eso. Cada acción que toma solo empuja a Finlandia más profundamente en los brazos de la OTAN y los otros aliados contra los que Putin se queja tan a menudo. ¿Por qué Putin ve a Finlandia como una amenaza tan grande? Todo se reduce a la frontera. Con un poco más de 830 millas, la frontera de Finlandia con Rusia es la más grande que cualquier país europeo comparte, con una nación que se ha convertido rápidamente en enemiga de la mayor parte del continente. Aún peor para Putin, ahora comparte esa frontera con una nación que se convirtió en miembro de la OTAN en 2023. Por ahora, la frontera con Finlandia está emergiendo rápidamente como un problema importante para el presidente de Rusia. Tan importante, de hecho, que está llevando a cabo una enorme acumulación militar en el lado ruso de la frontera. Como señala el jefe de estrategia del ejército de Finlandia, el mayor general Sami Noomi, Rusia está haciendo mucho en este momento. Están cambiando estructuras, y estamos viendo preparativos moderados en lo que respecta a la construcción de infraestructuras cerca de nuestras fronteras. Lo que significa que, una vez que la guerra en Ucrania termine con suerte, comenzarán a traer de vuelta las fuerzas que han estado luchando en Ucrania, especialmente las fuerzas terrestres. Noomi le dijo a The Guardian el 21 de mayo. En otras palabras, Finlandia sabe que la acumulación de tropas en la frontera de Rusia está sucediendo por una razón. Lo están haciendo en fases, añade Noomi. Yo diría que todavía son números moderados. No es una gran construcción, pero en ciertos lugares están construyendo nueva infraestructura y preparándose, trayendo nuevo equipo. También tienes que evaluar si están preparándose para enviar más tropas a Ucrania o preparándose para aumentar sus fuerzas cerca de nuestra frontera. Pero supongo que están haciendo ambas cosas. Aunque Noomi fue rápido en agregar que Rusia no representa una amenaza militar inmediata para Finlandia o la OTAN, eso no significa que el problema fronterizo esté pasando desapercibido. Sus palabras llegaron en un artículo que informaba eso. Finlandia acaba de terminar la construcción de los primeros 22 millas de una nueva valla fronteriza que se extenderá a lo largo de 124 millas de la frontera. Finlandia comparte con Rusia. Esa valla está en construcción gracias a lo que Finlandia llama una operación de guerra híbrida que ha visto a Rusia intentar dirigir a cientos de migrantes no registrados hacia Finlandia. Llenas de cámaras y sensores, las vallas pueden detectar las diferencias entre personas, el cruce de un animal. Si Finlandia termina en guerra con Rusia, esa valla también está estratégicamente colocada para actuar como barrera y servir como un sistema de alerta temprana. Burnett preguntó a Stubb sobre estos problemas fronterizos, llevando al presidente de Finlandia, sugiriendo que son otro ejemplo de los fracasos estratégicos de Putin. Quiero decir, nosotros los finlandeses somos frescos, tranquilos y recogidos, y a veces cuando ves cosas en los medios internacionales quizás está un poco retorcido. Tenemos la frontera bajo control total, Rusia siempre ha tenido bases militares a lo largo de nuestra frontera y hay una acumulación normal. Tienes que recordar que 4 brigadas fueron trasladadas desde el distrito militar de Leningrado cuando comenzó la guerra en Ucrania, y nuestra expectativa es que habrá una acumulación después de que termine la guerra, y esa acumulación continuará. Stubb también revela precisamente por qué Putin está tratando de acumular fuerzas que están tan cerca de Finlandia. Finlandia tiene uno de los ejércitos más grandes de Europa. Eso convierte al país en una amenaza para Putin y sus ideas expansionistas. A primera vista, parece una afirmación extraña por parte del presidente de Finlandia. Como señala Global Firepower, el ejército activo de Finlandia es relativamente pequeño. El recurso, que clasifica a 145 de las naciones militares del mundo a través de un índice de poder que incluye más de 60 factores de clasificación, dice que Finlandia se ubica en el 48 de 145. En el frente militar activo, tiene una fuerza de solo 24.000 personas, junto con 53.800 sirviendo en grupos paramilitares. Pero esos números no cuentan toda la historia.
Stubbs afirmó que Finlandia tiene uno de los ejércitos más grandes de Europa, respaldado por el hecho de que el servicio militar es obligatorio para todos los hombres finlandeses. Eso le da al país una enorme fuerza de reserva de 870.000 personas, a las que puede llamar si es necesario. Entonces, el ejército activo de Finlandia puede que no sea una gran amenaza para Rusia, dada su enorme mano de obra, pero si se añaden las reservas a la mezcla. Y Putin tiene una verdadera razón para preocuparse. Stubb lo sabe, y destaca ese hecho cuando habla con Cable News Network. Tenemos uno de los ejércitos más grandes de Europa, junto con Turquía, Ucrania y Polonia, y además de eso, acabamos de duplicar las fronteras de la OTAN. Stubb no está equivocado. La incorporación de Finlandia a la OTAN en 2023 creó aún más problemas para Putin, porque esencialmente significa que cualquier guerra que pueda iniciar con un miembro de la OTAN ahora tiene que ser luchada en un frente más grande de lo que anticipó previamente. Ese punto volverá a estar en foco en breve. Volviendo al ejército de Finlandia, Stubb elabora aún más para Cable News Network. Tenemos servicio militar obligatorio, 900.000 hombres y mujeres que lo han hecho. Tenemos más de 60 F-18S, acabamos de comprar 64 F-35s. Tenemos la artillería más grande de Europa, junto con Polonia. Y como sigo diciendo, no lo tenemos porque estemos preocupados por Suecia, lo tenemos porque queremos crear un disuasivo contra Rusia. Nada de esto significa que Finlandia sería capaz de derrotar a Rusia por sí sola. Incluso si convoca a todas sus reservas, el ejército de Finlandia seguiría siendo más pequeño que un ejército ruso que tiene 2 millones de personal activo y alrededor de 2 millones de reservas. Pero Stubb no está diciendo que Finlandia ganaría la pelea sola, él está diciendo eso. Tiene suficiente fuerza para detener a las tropas de Putin y causar graves daños a un ejército ruso ya agotado, mientras Finlandia espera ayuda de sus aliados. Y eso lleva al enorme error estratégico que Stubbs dice que Putin ha cometido. Todo lo que el líder de Rusia ha hecho en Ucrania solo ha causado que las naciones en las que esperaba centrarse, para unirse más estrechamente, en ninguna parte es más evidente que en algo mencionado varias veces, ya la decisión de Finlandia de unirse a la OTAN. Finlandia ha tenido durante mucho tiempo una historia incómoda con Rusia, gran parte de la cual comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. En la guerra, la antigua Unión Soviética invadió Finlandia, empujando esencialmente a Finlandia a aliarse con Alemania para expulsar a los rusos. Por supuesto, esa no fue la decisión más inteligente del mundo, ya que Finlandia esencialmente cambió un ocupante por otro. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética terminó reclamando el 10% del territorio de Finlandia. Alrededor de 400.000 personas, que representan el 11% de la población de Finlandia, se vieron obligadas a reubicarse, y Finlandia también tuvo que pagar a la Unión Soviética alrededor de $300 millones en indemnizaciones de guerra. Eso equivale a más de $5.000 millones hoy en día. Después de esto, Finlandia firmó un acuerdo de amistad, cooperación y asistencia mutua con Rusia en 1948. Ese acuerdo aisló parcialmente a Finlandia del resto de Europa, mientras imponía un sentido de neutralidad y dependencia de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética colapsó, ese acuerdo se fue con ella, pero incluso entonces, Finlandia intentó mantenerse tan neutral como le fue posible. Construyó relaciones con Europa Occidental mientras mantenía lazos diplomáticos con Rusia, siendo la neutralidad de Finlandia tal que, incluso tan recientemente, como el 20% de los finlandeses, querían unirse a la OTAN en 2020. Entonces, ¿qué cambió? La respuesta simple es que Putin cometió el enorme error estratégico de invadir Ucrania mientras culpaba parcialmente el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN por su decisión. Cable News Network señala que incluso Trump ha destacado esto como una causa de la guerra en Ucrania, declarando en febrero, creo que esa es la razón por la que comenzó la guerra, porque Biden salió y dijo que podrían unirse a la OTAN, y no debería haber dicho eso. Por supuesto, hay otras razones. Putin no cree que Ucrania deba existir como una nación soberana. Y no es coincidencia que las áreas de Ucrania en las que se enfoca también resulten ser el hogar de la mayoría de los enormes depósitos minerales del país. Aún así, los puntos se mantienen. El deseo de Ucrania de unirse a la OTAN fue un problema, y ahí yace uno más de los enormes errores de Putin. Como Stubb explica a Cable News Network, no creo que Finlandia se hubiera unido a la OTAN si Putin no hubiera atacado Ucrania. Y, por supuesto, Finlandia y Ucrania son un caso muy distinto y tenemos una historia muy diferente. Eso puede ser cierto en algunos aspectos. Sin embargo, hay muchas similitudes que se pueden trazar entre Ucrania y Finlandia. Ambos se han encontrado bajo el yugo soviético en varios momentos de su historia. Ambos también comparten fronteras con Rusia, lo que claramente hizo de Ucrania un objetivo y podría significar lo mismo para Finlandia.
Muchos en Finlandia probablemente vieron lo que le sucedió a Ucrania como una señal de lo que vendrá para su propia nación. Y la prueba proviene de las estadísticas mencionadas anteriormente, que solo el 20% de los finlandeses querían unirse a la OTAN en el año 2020. Avanzamos hasta hoy, y un asombroso 80% de los finlandeses apoyaron la membresía del país a la alianza. Eso representa un cambio masivo, señalando que la decisión de Putin de invadir Ucrania creó un cambio cultural completo en Finlandia. La neutralidad estaba fuera de la mesa. La mayoría del país ahora cree que se está preparando para la guerra. Y eso lleva a quizás el error más significativo que Stubb afirmó en Cable News Network que Putin cometió. Subestimó enormemente a su enemigo mientras se sobreestimaba a sí mismo. Creo que, de hecho, Putin cometió uno de los mayores errores estratégicos y tácticos en la historia militar reciente. Subestimó el poder del ejército ucraniano, sobreestimó a su propio ejército y subestimó la resolución de la unidad del Occidente. Ese último punto es clave. Desde que Putin invadió Ucrania, la Unión Europea, o Unión Europea por sí sola, ha proporcionado a Ucrania 158.000 millones en asistencia financiera, militar, humanitaria y para refugiados. Eso sin mencionar los muchos miles de millones más que han sido donados por países que no son miembros de la Unión Europea como el Reino Unido y los Estados Unidos. Todo lo que Putin logró fue crear una fuerza más unificada para enfrentarse a él. Eso es evidente en la decisión de Finlandia de unirse a la OTAN, lo cual Stubb mismo dice que probablemente nunca hubiera sucedido si no fuera por la invasión de Putin. Pero esta creación de unidad ha ocurrido en todos los aspectos. Como él observó en Cable News Network, estaba tratando de hacer a Ucrania rusa. Bueno, se convirtió en europea, intentó dividir la Unión Europea, nunca la he visto más unida. Intentó dividir la Asociación Transatlántica y especialmente la OTAN, y terminó con Suecia y Finlandia neutrales uniéndose a la OTAN. Así que quizás podrías argumentar que lo que hizo fue un error colosal. Lo que Putin hizo, para su propia sorpresa, fue una fuerza más unificada contra Rusia de lo que jamás anticipó. Esto vuelve al punto planteado en la introducción. La invasión de Rusia a Ucrania se suponía que sería rápida y fácil. Ahí radica la subestimación, menciona Stubb. También se suponía que causaría estragos en Europa una vez que se completara. Con Rusia controlando Ucrania, extendería su frontera hasta el punto en que podría amenazar a los estados bálticos y Polonia, todos los cuales solían estar bajo el control soviético, junto con varios otros países de Europa Central. En cambio, las fuerzas de Putin están atrapadas en Ucrania, que sigue recibiendo un fuerte apoyo del resto de Europa. Como si quisiera probar el punto de Stubb, Europa acaba de anunciar su 17º paquete de sanciones contra Rusia el 20 de mayo, y ya se habla de un 18º paquete en proceso. Europa también está despertando ante la amenaza que representa Putin y está más dispuesta que nunca a cruzar las supuestas líneas rojas que muchos temían que solo escalarían la guerra en Ucrania. Por ejemplo, el 27 de mayo, Alemania anunció que, junto con el Reino Unido, los Estados Unidos y Francia, había levantado todas las restricciones sobre cómo Ucrania podría usar los misiles de largo alcance que esos 4 países proporcionan contra Rusia. Putin esperaba crear una nueva marea en Europa con su invasión a Ucrania, una especie de nueva Unión Soviética. Eso restauraría la prominencia de Rusia y, por extensión, elevaría a Putin mismo a la gloria. Pero como señala Stubb, todo lo que Putin ha logrado hacer es crear una Europa unificada, mientras demuestra que el ejército de Rusia no es tan fuerte como la mayoría creía que era, antes de 2022. Ahora, si Putin todavía tiene planes sobre Europa, tiene que lidiar con una OTAN más fuerte y un continente unificado, que lo ve por lo que realmente es, una amenaza que debe ser contenida y, en caso de no lograrlo, erradicada. Pero, ¿qué piensas sobre la serie de errores que culminaron en que Putin cometiera el mayor error estratégico en la historia militar reciente? ¿Tiene razón Stubb en sus afirmaciones, o está todo sucediendo según el plan de Putin desde que su invasión inicial a Ucrania fracasó? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Y recuerda suscribirte a The Military Show para más videos cubriendo los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania, el Medio Oriente y otros conflictos importantes alrededor del mundo.